Pero si es muy largo, tiene más de 1000 capítulos. Pero si solo es una historia de piratas, ¿qué tan interesante va a tener eso? Pero si es una caricatura, es algo para niños, ¿por qué estás? ¿Quién querría ver eso? Yo ya estoy grande. La verdad es que One Piece es mucho más que una caricatura para niños, que está muy lejos de la realidad. Es más que solo una historia de piratas y sí es muy largo, pero no sí tiene su justificación. Entonces aquí en este video lo que quiero tratar de dar una perspectiva es por qué comencé a ver One Piece y por qué tal vez tú puedas interesarte y darle una oportunidad a este anime. Yo comencé por allá por el año del 2012, 2014, no recuerdo exactamente cuándo fue. Era en esas épocas en las que estaba descubriendo un poco el anime, ya había terminado de ver Dragon Ball, estaba viendo Naruto, me quedé hasta Shippuden por el capítulo 110, que es hasta el capítulo en que doblaron. Yo en ese entonces no veía anime subtitulado. Y estaba buscando otro anime y me pareció interesante ver uno de piratas y de aventura. Entiéndanlo, era un niño. Y yo no estaba viendo específicamente cuántos capítulos tenía, quiero decir. A mí lo que me interesaba era ver algo que sea entretenido, que me dure lo más posible, porque sí, no, ni eso, no veía simplemente el número de capítulos que tenía. Entonces comencé primero con el doblaje a latino. Empecé a ver One Piece en latino, que creo que no había muchos capítulos, como solo 50, y de ahí comencé a ver en castellano. ¿Se imaginan la catástrofe que estoy percibiendo ahora de por qué alguien empezaría a ver One Piece en castellano y en el doblaje de ese entonces? Porque ahora ya hay mejores doblajes en castellano, pero en el doblaje de ese entonces en castellano era impensable. Pero bueno, era algo que simplemente comencé a ver por curiosidad, podríamos decir. Pero de ahí, a medida que avanzaban los capítulos, estaba viendo, le encontraba patrones y cosas bastante turbias al anime, a pesar de toda su aura que tenía de felicidad, de aventura, cosas así. La verdad es que One Piece habla mucho más de lo que ustedes creen. Entonces, aquí podemos hablar un poco sobre los temas que tratan, tanto serios como cosas de felicidad y esperanza, porque al fin y al cabo es un anime, no puede ser una desgracia, no puede ser, quiero decir, es un anime de acción, de aventura, no puede ser todo desgracias, pero sí que hay bastantes. Por ejemplo, tenemos temas como el canibalismo, que aparecen especialmente en 2 ocasiones en la historia, pero así súper fuertes. Hay más, pero las que más impactan son 2. Una al inicio y otra como a mediados. Hay bastante racismo. Trata temas de pobreza, esclavitud, plagas, enfermedades, cosas sobre el suicidio, que aquí es cuando te das cuenta de que no merece la pena morir porque la vida es más... Puedes apreciar la vida y si no es ahora, en algún momento lo puedes hacer, pero vale la pena vivir. Y ya si llegas al punto en que no tienes más energía para hacerlo, sabes que el suicidio no es una opción, porque al fin y al cabo si tú mueres, tú no te vas a hacer daño. Por más que no te tengas aprecio a ti mismo, es preferible seguir viviendo que morir y saber que los que van a sufrir no eres tú, porque al fin y al cabo tú ya no estás aquí en esta vida, sino que son los seres con los que compartes. Por más mínimo que sea, alguien te tiene algún aprecio. Entonces vale la pena vivir. Toca temas tan serios como todos estos, y está la censura del gobierno, que One Piece se caracteriza por ser muy largo, pero todos estos capítulos tienen un porqué. Al principio, claro, te van introduciendo como el tema de aventuras, pero luego a medida que pasa el tiempo vas viendo que hay una gran censura del gobierno de varios años atrás, en el cual la gente no sabe lo que sucedió. Aquí lo que te causa es una entrega de qué sucedió en tales años en los cuales han sido censurados por el gobierno. Y sí, al principio puedes creer, ok, te están vendiendo humo porque 1000 capítulos para contarte algo así, y es que no, siempre te van contando de a trozos
Y por eso siempre estás sintiendo que te están revelando información, a pesar de que es muy profunda, es mucho que digerir, y por eso la cantidad de capítulos. Entonces, sí, hay temas bastante serios, pero también esperanzadores en One Piece, como los que acabo de hablar, incluso del suicidio, la vida, la esperanza. En el racismo sabemos que, al fin y al cabo, el racismo no existe, a pesar de que sean varias especies. Saben que en One Piece no es la vida real, entonces tienen la libertad de poder crear especies, no son solo los humanos. Hay hombres peces, por ejemplo, que hay un claro ejemplo en el que se hace una transfusión de sangre entre un hombre pez y un humano, el protagonista, y aquí se puede ver cómo no son tan diferentes. A pesar de que sí, ya sabemos, no debería existir el racismo, pero es una manera muy hermosa de tratarlo y de hacernos quedar en claro de que no existe tal cosa como el racismo. Actualmente sí, yo estoy al día en One Piece desde hace como 3, 4 años ya. Y claro, hubo un momento en el que se acabó el doblaje castellano, que es en el que estaba viendo en ese entonces. No saben cómo me retuerzo de iras por no seguir viendo en ese momento ya con subtítulos, o sea, en el audio japonés y subtítulos del español, porque justo dejaron de doblar One Piece cuando estaba en una de las mejores sagas. Entonces no vi esa saga hasta el 2020, creo que fue, que empecé a ver. De ahí ya me fui de largo, con decirlo que más o menos por el capítulo 700 empecé a hacer directos en Twitch, viendo los capítulos de One Piece. Y entonces, fue en ese entonces en el que me puse al día, y desde el finales del 2020 estoy, y siempre tengo la sensación de que cada semana nos revelan algo nuevo, o hay una batalla épica, o hay incluso comedia, porque One Piece al fin y al cabo es aventura, es drama, es comedia. Y siempre te llena leer un capítulo de One Piece. Por lo tanto, es algo que sinceramente agradezco haber encontrado, y puedo concluir de que empecé a ver One Piece por casualidad y por curiosidad. Porque sí, es algo que no buscaba, no sabía que necesitaba, pero después de los años se volvió parte de mi vida y parte de quien soy. Me ha llevado bastantes mensajes, cosas en las que me he puesto a pensar y cosas que me han forjado. Entonces, sí, la verdad es que One Piece, si buscas algo de aventura, lo tienes. Si buscas temas serios, también los tienes. Si buscas drama, acción, los tienes. Es como una obra en la cual abarca de todo, incluso géneros. Tienes partes en One Piece, islas en las que hay cosas como zombies, otras en las que hay cosas futuristas como robots. Hay partes de samuráis, partes de gigantes, hay de todo en esta obra, y no es como que no tenga coherencia. Todo está perfectamente compactado aquí, y sinceramente, yo solo digo, es una obra la cual vale la pena, merece la pena darle una oportunidad y merece la pena vivir, porque al fin y al cabo One Piece ya está en su recta final y no creo que le falte más de 5, o ya como dándole más capítulos, hasta 10 años como mucho, pero hay que tomar en cuenta que lleva 25 años en emisión. Si pensamos, ok, no faltan ni 5 o 10 años a lo mucho, eso ya es mucho decir, ya estamos en la recta final. Entonces es un buen momento para comenzar a ver One Piece y para darle una oportunidad. Este fue un video en el cual no te voy a dar spoilers, porque al fin y al cabo estoy hablando sobre mi experiencia, por qué comencé a ver One Piece y por qué tú podrías darle una oportunidad. Pero haré otro video en el cual sí voy a dar un poco sobre mi reflexión, sobre lo que me ha enseñado, antes de comenzar a hacer análisis semanales y teorías de One Piece. Así que eso. Bienvenidos, yo soy Shoni OP de One Piece y bienvenidos a mi canal. Un abrazo y hasta luego.